La relación entre la desaparición y la extorsión puede parecer, en un primer momento, extraña. Sin embargo, es posible plantear algunas hipótesis para conectar la desaparición en un sentido amplio, es decir, que englobe tanto su sentido oficial como a los individuos no localizados, con los distintos tipos del delito de extorsión. Esto puede servir para entender algunos aspectos del contexto post-huracán Otis, que recordemos azotó Acapulco a finales de octubre del año pasado. Las dos hipótesis que propongo pensar son el uso de mentiras con retórica de extorsión con motivo de una desaparición y la extorsión que, en caso de no satisfacerse, termina con la desaparición de la víctima. Una primera conexión que podemos vislumbrar entre desaparición y extorsión es la realización de esta a cambio de proporcionar supuesta información sobre la persona buscada. Así, ante la confusión de las horas siguientes al huracán Otis, algo que puede haberse repetido también con el huracán reciente de John, familiares de la persona desaparecida pidieron ayuda en redes sociales o se trasladaron al puerto de Acapulco para conocer el paradero desconocido. Aprovechando la información que compartieron estos familiares, hubo individuos que extorsionaron telefónicamente durante los días siguientes a la desaparición, a los familiares, por ejemplo, de un marinero no localizado. Se presentaban como adscritos a un difuso cártel y mentían sobre las circunstancias del marino. Dado que esas falsedades revelaban inconsistencias, los familiares dejaron de prestar atención a tales llamadas. Sin embargo, esto incidió en el ya de por sí pesar de la búsqueda. Este no se trata de un caso aislado y en México existen situaciones parecidas. Es posible que esto se deba a que las autoridades no responden con prontitud a situaciones de indeterminación de los cuerpos desaparecidos o lo hacen con negligencia. Estas carencias posibilitan vacíos de información que se subsanan también en ocasiones parcialmente, pero otras veces el impulso para ello proviene únicamente por el hecho de que los familiares comienzan a investigar los hechos o a implicar a los medios de comunicación para que los publiciten. Circunstancias como las narradas no son privativas de las desapariciones sucedidas en contextos de catástrofe, como Otis o John, y se dan en toda la República, en diferentes contextos, como una consecuencia más del modo en que se autogestionan las búsquedas de las personas desaparecidas. Como señala Marcela Turati, cuando alguien no ha aparecido, los detalles atraen a los extorsionistas. Si en los casos anteriores podíamos pensar que la extorsión se realizaba aprovechando la desaparición de una persona, es posible también plantear una segunda hipótesis donde se desaparece a alguien violentamente por no cumplir con una extorsión. La hipótesis que invito a reflexionar sería que las circunstancias posteriores al huracán Otis o a circunstancias similares de indeterminación han provocado reforzado situaciones en las que el binomio extorsión-desaparición se genera a partir de la idea de desaparición punitiva, como un castigo por no cumplir con la extorsión y las amenazas que la hacen efectiva. Habría que observar, por ejemplo, a sectores relacionados con la reconstrucción tras un huracán, tras una catástrofe, en los que se fija la economía delincuencial. Se ha hablado, por ejemplo, en el contexto guerrerense de posibles entradas de capital delincuencial en negocios de la vivienda, lavado de dinero o préstamos usureros. También se menciona extorsiones a empresarios, hoteleros y restauranteros que están reconstruyendo los lugares destruidos. Incluso se extorsiona a hogares particulares identificados con la calcomanía de la Secretaría de Bienestar como receptores de ayudas económicas. Es previsible que eso sucedido en el caso de Otis pueda volver a suceder en el caso de John o huracanes o tormentas similares. Después de Otis, por ejemplo, también los transportistas acapulqueños han sido uno de los sectores más golpeados por las extorsiones, lo que repite un patrón de extorsión ese tipo de individuos que también se ve en el resto de la República, por las circunstancias de ese tipo de negocio o mercado, sea legal, informal o ilícito. Esto, por ejemplo, ha provocado en el puerto de Acapulco paros masivos en protesta por esas amenazas. Los hechos delictivos relacionados con extorsiones afectaron a centenares de vehículos entre camiones urbanos, camionetas urban y taxis, y los paros duraron días. En otras circunstancias, por ejemplo, en la capital de Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, esto ha llegado a provocar asesinatos reiterados en los que intentan mandar mensajes de posicionamiento hacia un grupo o hacia otro. Recordemos que el ecosistema criminal guerrerense se caracteriza por una
masiva violencia que hemos podido ver, por ejemplo, en el asesinato del recién elegido alcalde de Chilpancingo este fin de semana pasado, algo que se repitió también con su secretario de gobierno y con quien parecía fungir como próximo secretario de Seguridad Municipal. En cualquier caso, soy consciente de que desapariciones y extorsiones se han cronificado en el país. Eh, Posible entonces plantear la figura del rehén para entender el rehén, el mercado cautivo, el individuo cautivo, para, sea real o metafóricamente, para intentar plantear las consecuencias teóricas, pero también económicas, políticas, sociales, morales, de que la desaparición y la extorsión se conviertan en un modus vivendi que a su vez alimentan patrones de conducta y modus operandi. Por ejemplo, ambos pueden relacionarse, por seguir estableciendo estos paralelismos, como que instauran ambos, de desaparición y extorsión, especies de pseudocontratos de asimetrías similares, que son desproporcionados por lo propuesto, lo ofrecido y lo que finalmente se castiga. Este tipo de dominios asimétricos desproporcionales son partes del ADN son parte del ADN de la extorsión y de la desaparición. Si lo pensamos, al fin y al cabo, la desaparición es un chantaje terrible que mantiene de rehén no solo el cuerpo del desaparecido, sino a quienes lo buscan.